De regreso en este espacio, sábado de consultas, y como bien decíamos al inicio de este espacio, hoy la cosa se pone picante. Bien interesante. Bastante interesante. Marta, díganos usted ahí, ¿por qué se pone picante? Desátelo, Marta. Carlos Martín había dado unas pinceladas, pero quien va a terminar el cuadro será la licenciada Katia Flores de Avis, que es psicóloga clínica, neurocoach, terapeuta familiar y directora clínica del Centro Terapéutico y Coaching KFA. Katia, hola. Bien. Hola. No, gracias Katia de la familia. Katia no hay que tener mucha... Así es. No, agradecida. Me siento siempre súper cómoda cuando vengo aquí. La verdad que sí, que me siento en familia. Así que gracias por la invitación y con un tema, ¿verdad? Ahora que entramos en este mes, aunque todos los días son Día de la Mujer y del hombre también, ¿verdad? Exacto. Claro. Pero sí está bien que le dediquemos un día a reconocer a cada quien. Para que no se me ponga celoso, Martín. No, y que está el Día del Hombre, pero debemos de celebrar. Mira, una vez hablamos de eso. Sí. Una vez hablamos de eso, ¿te acuerdas? Que lo celebramos, que vinimos y hablamos de eso. Debe ser un día, o sea, todos los días debe ser Día de la Mujer y Día del Hombre, no solamente un solo día. Exactamente, pero sí está bien que haya una vez al año que por lo menos uno se detenga a valorar y a dignificar, como es el tema, ya sea la mujer ese día o ya sea el hombre, pero es importante que hablemos de eso. Y precisamente, Katia, que en el programa que siempre uno hace fuera del aire, exacto, backstage, tú hablabas con relación a la dignidad. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el significado? Mira, es muy interesante porque la palabra dignidad viene de una palabra en latín que se traduce como dignus, o sea que es igual a que merece. Ese es el significado real de la palabra dignidad. Significa que merece. O sea, una persona digna es una persona que merece. O sea, todos obviamente tenemos derechos y merecimiento a la felicidad, a la salud emocional, mental, relacional, pero muchas veces no hacemos nada para crearnos una vida mejor o para trabajar por eso que entendemos podemos merecer en nuestras vidas, porque a lo mejor en nuestra crianza no nos dieron a entender que merecíamos algo más. A veces se traspasan, tú sabes, de generación en generación las riquezas y las carencias emocionales. Entonces los padres dan lo mejor que pueden y que conocen, pero a veces si ellos mismos vienen con temas de baja autoestima, con mentalidades de carencias, con dificultad para recibir o para trabajar, para lograr algo, entonces se bloquean ellos mismos sus bendiciones, por decirlo así, y le enseñan a los hijos ese mismo patrón de no merecimiento, que es algo que últimamente yo he tenido que trabajar mucho en terapia, el sentido de no merecimiento, que muchas personas no trabajan para crearse una vida mejor y se autosabotean porque en el fondo creen que no se la merecen. ¿Y usted cree que realmente el autosaboteo viene de algo genético, o sea, bueno, hereditario, ya que usted está hablando como que, ejemplo, viene detrás de los padres, cuando sienten abuelos. que, o los abuelos, cuando traen ejemplo que no consiguieron algo en su juventud? ¿Usted cree que eso lo arrastran ellos y se lo pegan a los hijos? ¿O es una cuestión ya de como que van cogiendo con el tiempo? Está muy ligado con la autoestima. Y la autoestima se forma desde la niñez. Más que, vamos a decir, cuando digo algo generacional, es algo que se enseña, que se educa. Se educa en la autoestima. La autoestima tiene que ver con el valor que uno se da a sí mismo, pero está ligado a 3 aspectos en la crianza. Una es la autodignidad, que es el sentido de merecimiento que acabamos de mencionar. Otra es la autoimagen, no solamente cómo yo me veo físicamente, sino cómo yo me veo como persona, como ser humano. O sea, cuál es la imagen que yo tengo de mí como ser humano. Y la otra es la autoeficacia, el sentirme que cuento con las habilidades y destrezas para desenvolverme en la vida. Eso me fortalece mi autoestima y mi sentido de dignidad. Entonces, por eso es importante, como digo yo, enseñarle a los hijos a pescar en lugar de pescar por ellos, entrenarlos para la vida, enseñarle a desenvolverse, pero también a recibir la cosecha de su fruto, o sea, y su fruto de su esfuerzo y su trabajo. Por supuesto. Hablamos y tocamos 3 temas puntuales de la autoestima. Hablamos de autodignidad, hablamos de autoconfianza, autoimagen y autoeficacia. Y autoeficacia. Entonces, ¿cómo lidiar en una sociedad hoy en día donde lo que no está a la moda o lo que yo veo en las redes sociales
no es lo que quizás yo tenga. Entonces, como mujer, nosotras enfrentamos muchos retos. ¿Por qué? Porque si tú no eres un estereotipo que hay en la sociedad 90, 60, 90, tú no estás a la moda. E inclusive, me voy aún más lejos, cuando usted va a la tienda, el maniquí que usted ve en la tienda es 90, 60, 90. Pero cuando Marta o yo, que no somos la silueta 90, 60, 90, adquirimos esa pieza, quizás no nos quede como está en el maniquí. Entonces, ¿cómo enfrenta la mujer dominicana? Porque vamos a hablar de la mujer dominicana. Claro, correcto. ¿Cómo enfrenta la mujer dominicana esa situación de no querer exponerse a ser lo que no es, aún teniendo una autoestima, vamos a decirle saludable, ¿verdad? Sí, pero por eso es importante este tipo de conversatorio y educar al respecto, porque también, ¿qué estamos vendiendo? O sea, a nuestro propio pueblo, a nuestra propia gente, a nuestras propias mujeres. O sea, le estamos vendiendo un estereotipo europeo, un estereotipo americano, o sea, y no vemos el estereotipo caribeño que tiene su belleza, ¿verdad? En su parte voluptuosa, en su gracia, o sea, diferente. Entonces tenemos que lograr también trabajar para recobrar nuestro sentido de identidad, porque la belleza tiene que ver mucho con la salud. De hecho, la salud mental, la salud emocional, el autocuidado, o sea, y cuando tenemos una imagen equivocada, que se trata de el cómo nos proyectamos en lugar de cómo somos, todo proceso es de adentro hacia afuera. Primero es el ser, después es el hacer y después es el tener. Entonces, si yo trabajo en mi ser y aprendo a cuidarme de una manera más amorosa y sana, entonces yo voy a cuidar de mi templo, que soy yo, desde mi forma de alimentarme, de mi forma de dormir, de mi sueño, mi higiene del sueño, el tratar de ¿cómo se llama?, acicalarme lo mejor posible, pero porque me estoy tratando con amor y con cuidado. Ahora, mucha gente, en lugar de entrar en ese cuidado, entra en un descuido de su salud por mostrar una imagen de un estereotipo y de una belleza que lo que hace es que la enferma más. Sobre todo las mujeres a veces caemos en ese tipo de situación. Katia, en esta semana yo estuve mirando en la prensa con relación a la violencia con la mujer, por ejemplo, la violencia física, y que había un porcentaje alto en lo que era la violencia económica, el por qué muchas féminas duran en una relación porque tienen a ese proveedor, y ese proveedor hace y deshace, y por no perder o porque tienen temor de salir de ese entorno donde se sienten cómodas, soportan todo esto. Esa es la primera pregunta. La otra es si la mayoría, con respecto de lo que ha pasado, de muchas víctimas de violencia familiar, vienen con todo ese problema de su hogar y lo enfrentan ya cuando tienen el propio y aceptan esa violencia en ese hogar. Mira, la víctima no solamente es víctima porque existe un agresor o abusador. La víctima es víctima también porque ella se coloca en esa posición. Entonces tenemos que educar a las mujeres, o sea, no a convertirse en agresoras, o sea, porque muchas veces no todo el que es, ¿cómo te digo?, abusado se convierte en abusador, pero todo abusador fue abusado. Entonces muchas veces... Espera. Todo abusador fue abusado. Todo abusador fue abusado. O sea que un abusador necesariamente tiene que haber sufrido un abuso para ser ese abusador. Generalmente fue abusado en su niñez y es una persona que viene con un trauma y la forma de salir, un trauma no trabajado, y la forma de salir que él entiende del abuso es o normalizarlo o coger el otro rol. En lugar de yo ser el que está de este lado, yo prefiero ser el que está del otro lado. O sea, y a mí no me van a hacer, ahora soy yo el que lo voy a hacer al otro. Pasa de ser un abusador a ser un frustrado abusado. Pasa de ser un abusado a ser un frustrado abusador. ¿Entienden? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Wow. Que muchas veces, entonces la mujer o se queda en la posición de víctima, pensando, sintiendo, actuando y funcionando como una víctima,
Por eso digo, o sea, muchas veces yo le pregunto, ¿por qué te colocas en esa posición? O sea, ¿de qué manera puedes salir de ahí? Entonces, y nos quedamos, y es un atrapamiento a veces más emocional que nada, ¿entiendes? Entonces, nos quedamos en una posición porque no ponemos límites, y los límites, o sea, para llegar a una agresión, hace rato que los límites se fueron rompiendo. Primero a nivel emocional, después verbal, después viene la parte, como tú dices, económica, física, o sea, pero nosotros permitimos, porque tanto es el que hace como el que permite. Cuando llegamos a ese nivel, nosotros hemos permitido bastante ya. Entonces, la idea es aprender a poner límites sanos o salirnos de la condición o situación o dinámica de abuso en la que nos encontramos, cambiar de posición. Pero es para cambiar de posición, no es que coja el lugar del agresor, porque también hay mucha mujer agresora hoy en día. Sí, muchas. Y que provocan, no sale a la prensa. Y que provocan para que, o sea, llevan al otro al desespero para que el otro agrede y victimizarse. Y encuentran poder en ese rol. Porque vamos a ser justos, o sea, hay poder desde arriba, que es el poder del fuerte, el imponente, el dominante. Pero hay un poder más sutil y más difícil de combatir, porque genera culpa y pena, que es el poder de la víctima, es el poder desde abajo, que con la pena, la manipulación, el chantaje emocional, mueve al mundo y obtiene todo lo que desea. Entonces, ¿por qué voy a querer dejar de ser víctima si obtengo la pena, los beneficios que me da esa posición? Entonces, a veces hay mujeres que no salen de lo que tú mencionaste, que tienen la capacidad y la inteligencia para entrenarse, para prepararse, para capacitarse, para salir adelante, pero no hacen ni siquiera el mínimo esfuerzo de buscar el educarse o el prepararse, o aún teniendo una educación, una preparación, de salir o emprender, que la mayoría, déjeme decirte, que la mayoría de las mujeres emprendedoras son, o sea, hay un gran porcentaje de madres solteras que echaron hacia adelante, emprendieron porque no contaban con la ayuda del hombre ni del papá de ese hijo. Entonces, si esas mujeres pudieron, ¿por qué tú no? ¿Entiendes? ¿Por qué tú tienes que depender de un hombre para darte tu valor a ti misma? Igualmente el hombre, o sea, aunque como dicen, el hombre no es sin la mujer ni la mujer sin el hombre, pero cada cual tiene que ser completo en sí mismo, porque tu pareja no está para completarte, está para acompañarte y desarrollar juntos un proyecto de vida en común. Así bueno, es. está sumamente interesante y es momento de que ustedes que están del otro lado de la radio se contacten con nosotros, recordándoles que aquí en Sábado de Consultas su consulta es gratis. Adelante, Franklin. Comunícate 809-540-1065 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, de regreso y... Bueno, yo quería continuar realmente, doctora, con que yo siempre he creído que la mujer ha tenido una situación y es que ha tenido diferentes factores o que han influenciado el tono de la baja autoestima en la mujer y también en la situación que ha creado dentro de ella internamente y en las redes sociales. ¿Usted no cree? Porque vemos, ejemplo, como bien mencionaba Denise, mencionaba Marta, el tema del 90-60-90. Un post en Instagram, ven una modelo y que a veces se compara. ¿Y usted no cree que las redes sociales son el principal factor de esta como que incidencia o situación con la mujer, con el tema de la baja autoestima y como que, bueno, el siguen con el problema de autoamañarse realmente? Sí, porque hay una presión social muchas veces, como te digo, y una imagen que se vende. Entonces, por eso es tan importante que comunicadores como ustedes o personas como yo que trabajo en terapia, que somos, vamos a decir, personas que podemos influir en la vida de otros, tratemos de dejar, como lo estamos haciendo hoy en día, una educación diferente. O sea, usemos las redes para reeducar a la gente y sobre todo las mujeres que siempre estamos en esa búsqueda continua de aprendizaje. Muchas veces esa baja autoestima, como la mujer no trabaja su ser, no trabaja, como dije hace un rato, su sentido de dignidad, de qué es lo que tú mereces. Ahora, si tú entiendes que no lo mereces porque puede venir de una creencia limitante, porque puede venir de un trato injusto o indigno cuando tú eras niña o ibas creciendo y ya tú eres adulta y te quedaste pensando, actuando y viviendo como esa niña
que todavía no ha sanado. Entonces yo siempre le digo, mira, la buena noticia es que ya tú eres adulta y ya tú puedes cuidar de esa niña. Cuando uno es niño, uno no, ¿cómo te digo? No pide lo que le toca, le tocó. Tenemos un contacto. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas ¿Quién nos tardes. habla y desde dónde? Sí, la Romana, buenas tardes. Hola, Primitiva, ¿cómo Saludos. está? Buenas tardes. Bien, dando gracias. Tengo la oportunidad de comunicarme con ustedes y ver el sol y la luz del día. Qué bueno. Excelente. Entonces, diga. Adelante con la doctora Katia. ¿Te tiene alguna pregunta? Sí, claro, doctora Katia, gracias al Señor. Amén. Y el pueblo dominicano, bueno, pueblo dominicano, un saludo para ti. Y como siempre, mi reflexión es que perdonemos haciéndolo de corazón y a quien se le pide perdón, que lo reciba con humildad. Amén. Un Así perdón es, amén. sincero, un perdón sincero. Qué lindo perdonar. Así es. Bueno, doctora, entonces la pregunta mía es, ¿cómo uno saber o darse cuenta cuando uno se siente con seguridad y a la vez con inseguridad? Me gustaría que usted, con su conocimiento, se lo explique al pueblo dominicano y a mí, y qué hacer para uno sentirse con la autoestima alta, cómo uno darse cuenta cuando la tiene bajita y cuando la tiene alta también. Gracias. Excelente pregunta. Mira, ahí vamos a hablar de dos cosas. Ya estamos metiéndonos, ¿verdad? En hondo. Mira, vamos a hablar de las emociones y vamos a hablar de la autoestima. Porque ella habló cuando uno se siente. Mira, cuando uno siente una emoción, toda emoción tiene un propósito. Dios no es loco, como dicen por ahí. Dios la puso para algo. De hecho, la palabra emoción viene de la palabra en latín emovere, que significa mover hacia o mover desde. Del inglés in motion, que significa en movimiento. Y de ahí viene también la palabra motivación, que significa hacer mover. Entonces, las emociones vienen, uno, para darte una información sobre ti, y lo otro para que hagas algo al respecto. Cuando no nos sentimos bien, es hace rato que tenemos que hacer algo al respecto. O sea, yo decía ahorita, a veces nuestra mentalidad de baja autoestima, de víctima, nos deja en la misma posición, en el status quo, y no hacemos nada al respecto, o a veces hay una ganancia oculta que sostiene esa conducta. Tú decías ahorita, puede ser lo económico, puede ser, la pereza, para salir de ahí, de abajo, sacar de abajo. ¿Tú entiendes? Puede haber muchísimas situaciones. Generalmente puede haber un temor detrás, obviamente, que no queremos enfrentar. Pero lo primero es que nos está pidiendo esa emoción es que la enfrentemos. Yo tengo un post por ahí en el Instagram que dice: emoción que no se entiende, emoción que no se atiende. Y emoción que no se atiende somatiza, es decir, te enferma. O sea, somatizar no es lo mismo que hipocondríaco. Hipocondríaco es imaginarte una enfermedad y creértela. Sí, pero somatizar es que te enfermas de verdad por razones emocionales no resueltas. Entonces, hay un momento que las emociones te dicen, ya, tienes que cambiar tu situación. Por ejemplo, vamos ahí a profundizar. Por ejemplo, la tristeza, ¿verdad? La tristeza, que es una emoción muy profunda. La tristeza tiene sus objetivos. Generalmente, el primer objetivo de la tristeza es reencontrarte contigo mismo. Fíjate que cuando uno está alegre, ¿qué es lo que uno quiere? Soltarse. Salir celebrar, para la playa, compartir con otros. Pero fíjate, ¿por qué cuando tú estás triste? Como que no quiere tener nadie tú no tienes alrededor. ganas ni de salir, ni de hablar con nadie, ni de ánimo. Porque en realidad tu cuerpo, tu organismo, tu ser te está pidiendo que te reencuentres contigo mismo, que tomes un tiempo para estar contigo mismo, pero a veces nos huimos de nosotros mismos y buscamos alegrías artificiales, buscamos una autoestima superficial que se basa en lo externo, pero no en lo interno. No estamos trabajando con nuestro ser, no estamos trabajando con nuestro sentimiento de valía. Cuando trabajamos en nuestro ser, uno dice, wow, mira, cuando la gente va en terapia y trabaja, que a veces me dice a mí,
hay un momento en la terapia que me dicen, si yo hubiera sabido esto en aquel momento no hubiera pasado por eso. Y yo siempre le digo, si tú no hubieras pasado por eso, no sabrías esto. Pero hay un momento que han trabajado tanto en su persona que dice, wow, yo me merezco ahora disfrutar de este momento. ¿Entiendes? De esta situación. ¿Por qué? Porque has trabajado en ti. Entonces, si tú te sientes que no mereces, vamos a comenzar o sea, uno siente que merece un descanso cuando ha trabajado mucho, ¿verdad? Entonces tú dices, me merezco estas vacaciones porque he trabajado. Y a veces también, yo me merezco este regalo. Claro, porque yo doy mucho. Entonces, cuando tú siembras, tú sientes que tienes todo el derecho de merecer disfrutar de la cosecha. Entonces, siembra en ti. Trabaja tu vida espiritual, trabaja tu vida emocional, trabaja en desarrollar talentos, habilidades, para que tu autoestima se fortalezca de una manera real, no artificial. Entonces, ese es lo primero para cosechar. Después viene la parte que yo dije de la autoeficacia. Cuando tú has sembrado en ti, tú comienzas a desarrollar esas habilidades y nuevas destrezas. Te vas sintiendo, wow, yo pude hacer esto, yo pude terminar este curso, yo pude desarrollar este proyecto, yo pude lograr manejar tal situación. Entonces, tu sentido de eficacia crece porque te sientes que tienes las habilidades y las destrezas para desenvolverte en la vida y por ende tu autoimagen cambia. Porque en lugar de sentirte torpe, como te sentías antes, entonces te sientes, ya yo puedo, poquito a poquito, pero ahí voy. Quizá no estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy donde estaba antes. Estoy creciendo, estoy cambiando. Corto, pero estoy dando los pasos. Yo le llamo esos pasitos divinos. Entonces, esa es la primera parte, de la tristeza. Luego viene el reencontrarme conmigo misma, el trabajar en mi persona. Y eso me sube directamente la autoestima. Y eso tiene que ver con la autoestima, como preguntaba Primitiva. Claro. Y ahí viene la segunda parte de la tristeza, del objetivo de la tristeza, que es precisamente, después de reconectar conmigo, tomar conciencia de mis necesidades. ¿Qué necesito yo en esta etapa de mi vida? Pero sobre todo, ¿qué necesito de mí misma? Que a lo mejor le doy a los demás, pero no me lo doy a mí. Entonces, algo que yo soy buena dándoselo a los demás, pero ahora resulta que tengo que ser mi mejor amiga y tengo que empezar a dármelo a mí. A mí misma. A mí misma. Entonces, ¿qué es lo que necesita, verdad? ¿Cómo es que se llama? Primitiva de primitiva, ¿verdad? ¿Qué necesita cada una de nosotras mismas? Entonces, ¿qué necesitamos en esta etapa de la vida? Esa es la segunda pregunta que tenemos que hacernos. Y empiecen a llenar. Miren, cuando uno se lanza una pregunta al cerebro, el subconsciente no se queda sin respuesta. Aún durmiendo, el subconsciente trabaja por ti. Entonces, lancémonos preguntas. ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que me pasa? Entonces, y ahí empezamos a entrar en introspección. Entonces, ¿qué necesito en esta etapa de mi vida? ¿Cuál es el tercer objetivo de la tristeza? Después de conectar conmigo para tomar conciencia de mis necesidades, entonces es cómo puedo cuidar de mí misma y de mis necesidades de una manera más amorosa y sana. Cuando tú llegas a ese punto del autocuidado, ya tu mentalidad de víctima cambió. Ya tú te sientes que tú puedes cuidarte, que tú puedes establecer límites sanos, que tú puedes salirte de situaciones tóxicas o insanas, de no participar, de decir paso cuando la dinámica es inadecuada. O sea, no es que tengas que cortar con todo, pero comienza a poner límites. Cuando tú comienzas a poner límites, tú vas a encontrarte con 3 resistencias. Y eso es parte de recuperar tu autoestima y de recuperarte a ti misma y tu sentido de dignidad. Tú vas a encontrarte con 3 cosas, 3 resistencias. La primera, yo misma. Yo misma, la propia, que nos da trabajo hacer eso, pero vamos a esforzarnos y ser valientes, ¿verdad? Y sobrepasar nuestras propias limitaciones. La segunda, la de los que están al lado, porque ya no dominan lo que antes dominaban de ti. Ya te les sales de la mano. Empiezan ellos a perder el control que tú estás recuperando en tu propia vida. Entonces te van a poner resistencia. Y la tercera, la de los terceros. Válgase, ¿verdad? Llámese a todo lo que están alrededor. Compañeros de trabajo, los hijos, los demás familiares, en fin, los amigos, que comienzan a cambiar. Tú le comienzas a cambiar la fórmula de cómo relacionarse contigo. O sea, y eso es importante para empezar nuevamente a recuperar tu sentido de dignidad y autoestima. Katia, tocó una palabra que me ha hecho mucho hincapié durante toda esta semana porque la he escuchado en diversas personas. ¿Cuál? Casualmente es tóxica.
anteriormente decía, esa mujer sí molesta, por no decirlo en el argot popular. El argot Esa dominicano. mujer es insoportable, es una dominadora, pero hoy en día llamamos a la mujer tóxica. ¿Cuáles son esas cualidades que tiene que tener la mujer para ser tóxica? Porque cuando viene a ver, uno es Una tóxico palabra y no muy lo popular hoy en sabe. día. Para ser digna. Mira, tóxico es todo lo que te hace daño y te envenena. ¿Entiendes? Todo lo que envenena tu alma, envenena tu mente, envenena tu corazón. Precisamente ayer puse yo un post hablando de la misericordia, que yo había puesto un post anterior que yo decía que la verdad sin misericordia es crueldad y la misericordia sin verdad es debilidad. Cuando caemos en crueldad somos tóxicas, cuando caemos en debilidad somos tóxicas. En los dos aspectos. Porque caemos en dos extremos que no son sanos. Lo sano no es que tú seas ni pasiva ni agresiva. Lo sano es que tú seas más equilibrada y asertiva. Y eso es una búsqueda constante de equilibrio, porque a veces nos tendemos a ir a un lado o a otro, pero siempre podemos tratar de compensarnos. Decía un filósofo llamado Epícteto que los hábitos nocivos se corrigen con los hábitos opuestos. Que si tú te has ido a un extremo, comienza a recuperarte. Yo siempre digo, por un lado se aprieta y por el otro lado se suelta. Tenemos un contacto acá. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas. A mí no me gusta llamar dos veces, pero nadie mejor que la doctora para explicar esto que es muy importante y que muchas personas lo pasamos. Doctora, Shakira en estos días dio una entrevista que yo imagino que ustedes se dieron cuenta, y ella, yo en un programa de farándula escuché que ella había dicho en esa entrevista que es mejor una expresión que una depresión, porque ella, cuando hizo la canción que tanto se le criticó, que yo estuve de acuerdo que ella la hiciera, Le dimos permiso. entonces, tanto la criticaron, entonces ella dijo que ella estaba ya en un punto de casi, o sea, de estarse ahogando, sofocándose de esa traición, porque la traición duele. Entonces, me gustaría que usted explique con su conocimiento a todas las personas que se estén sintiendo ahora mismo con una situación que se están volviendo locos y se la están tragando ahí, que no se desahogan. Gracias. Muy importante. Sí. Mira, eso se llama catarsis en terapia y es precisamente una forma de desintoxicarte. Ahorita que hablamos de tóxica. De tóxica. Exacto. Lo que pasa es que tienes que saber dónde, cuándo y con quién y cómo. En el caso de ella, bueno, ella lo hizo a través de una canción. Ella no le cayó a golpes a nadie, no, ¿cómo te digo? No, como trató de sacar todo su dolor a través de una expresión de arte. En los artistas eso es maravilloso, porque el artista transforma su emoción de algo negativo en algo positivo al convertirlo en una obra de arte. O sea, que los grandes compositores, los grandes escritores, o los grandes literatos, los grandes pintores, la mayoría de sus expresiones, como dijo Shakira, o sea, fueron en momentos de emociones intensas o de dolor profundo, pero su forma de hacer catarsis no fue dañando a nadie, sino fue sacándolo a través de una obra de arte. Entonces, tú lo puedes sacar a través de verdad, de escribir, a través de desahogarte con una amiga, a través de ir a terapia y sacar todo allí, a través de convertirlo en algún talento, o sea, o coger esa fuerza y esa energía en lugar de debilitarte o entristecerte también. o llenarte de ira, o sea, cogerla para vencerte a ti misma, desarrollando nuevos logros, que ella lo convirtió en un éxito. O sea, su fracaso lo convirtió en un éxito. Así es. Katia, lo que yo preguntaba, porque muchas veces, con relación al tema mujer y dignidad, siempre nos enfocamos en las mujeres que vemos en las redes. Yo veía un reels en estos días de cómo van al gimnasio con unas licras que parecen que no tienen nada. Entonces, vivimos criticando eso. Entonces, esas jóvenes que están saliendo así, ¿hubo algún problema contrario en su hogar? ¿Le hace que sus madres dicen, bueno, está bien que sea así porque yo no supe aprovechar mi tiempo? Pudiese ser. Mira, a lo mejor están buscando una atención de la manera inadecuada. Toda conducta, yo dije hace un ratito, tiene una ganancia oculta que la sostiene. Generalmente son esas ganancias que se han descubierto psicológicamente, que son ocultas porque están en el subconsciente. No siempre la persona se da cuenta
de esa propia conducta. Entonces, es como decía David, ¿quién se dará cuenta de sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. O sea, a veces tenemos conductas que no sabemos de dónde proceden y por eso necesitamos esa introspección. Entonces, una de esas conductas es poder. O sea, a veces hago cosas para lograr un sentimiento de poder por una carencia interna o porque me sentí en desventaja en determinado momento. Otra es atención. O sea, necesito sentirme vista, tomada en cuenta y voy a hacer lo que sea para que me vean. Ok, vi una explosión en esta semana de 2 personas y de la farándula. Ok, que fue tendencia. Sí, fue tendencia. Vamos a dejarlo ahí. Y otra es enojo, desquite. O sea, es como coger cualquier pretexto para sacar mi enojo y frustración que vengo acumulando. Y la otra es pasividad e insuficiencia. O sea, lo que hablamos ahorita a veces de la mentalidad de víctima, no me muevo de aquí, porque me siento insuficiente, pero a la vez porque estoy cómoda dentro de una posición así. Entonces, acuérdense que las emociones vienen para removernos. Y de hecho, la palabra éxito, hoy estoy entrando mucho en los significados de la palabra, pero es interesante entender lo que significa cada cosa. Es importante entender la etimología. Exacto. La palabra éxito en realidad viene de exit, de salir. De salir. Es salir de una situación a otra. Entonces, cuando tú estás en una situación donde tú no te sientes bien, es porque hace rato tienes que haber salido de esa condición, situación, dinámica de relación. No necesariamente que te tengas que salir de la relación, hay algunas que sí, pero no necesariamente. Hay formas de relacionarte de las que tienes que salir. Katia, volviendo un poquito al tema mujer y dignidad, ¿cuál es la importancia de la dignidad hoy en día en la mujer? Bueno, o sea, cuando nos sentimos dignas, o sea, trabajamos a nuestro favor y no en nuestra contra. Cuando nos sentimos dignas, no tenemos que buscar la atención de una manera adecuada. Sí, o sea, todos necesitamos ser vistos, tomados en cuenta, pero lo hacemos a través de nuestros sanos logros. O sea, podemos buscar cada cosa. Podemos buscar un poder sano a través del poder de asumir el control, la administración de nuestra propia vida. O sea, en lugar de querer controlar la vida del otro, entonces tomamos en cuenta que Dios nos ha dado a nosotros un dominio propio para que manejemos nuestra propia vida. Entonces empezamos en lugar de proyectar sobre el otro, yo soy dueña de mis luces y mis sombras, de mis riquezas y mis carencias, de lo que permito y de lo que no permito, de cómo, cuándo y dónde participo y hasta dónde participo. Yo puedo decir paso, así no, o yo puedo seguir hacia adelante, o yo puedo no exponerme a situaciones de riesgo o de peligro. Entonces yo comienzo a asumirme. Esa es la primera, vamos a decir, lo primero que nos permite crecer en nuestro sentido de dignidad y autoestima. Crecer tiene 2 etapas, asumirme y luego trascender, aportar a la vida de otros. La atención la puedo obtener de una manera positiva, atendiéndome a mí misma, cuidando de mí misma, de una manera sana, teniendo logros sanos que puedan ser de ejemplo, ayuda y edificación a otros. Ahí es donde trasciendo, donde puedo aportar a la vida de otros. El enojo desquite, tengo que ver qué me enoja, qué es lo que me detona. O sea, el enojo tiene también 3 objetivos. Lo primero, los límites. Ponerme límites para no colocarme en situaciones incómodas para mí y ponerle límites a los demás para que no me coloquen ahí. Después, tiempo de recuperación. Con el enojado no se puede hablar y cuando uno esté reactivo mejor no hable. Con ira, nada. Baje su reactividad, porque a mayor reactividad, mayor provoca en el otro también la reactividad, mayor defensividad y menor nivel de reflexión y de conexión emocional. Entonces, y luego, pues ya que yo calmada, yo puedo decidir cómo abordar una situación. Entonces yo ahí identifico por qué estoy enojada, qué me detona, qué me enoja, por qué participo, por qué lo permito, por qué llego ahí. Entonces, ¿cómo entro en la dinámica? Entonces ahí viene el poder decirlo de una manera asertiva, sin ser ni cruel ni pasiva. Entonces, asertiva es que toma del pasivo, que quiere proteger la relación, y toma del agresivo, que quiere obtener resultados. ¿Cómo cuido mi relación mientras busco obtener resultados? Y concluyo con la parte de qué puedo hacer para manejar esa emoción, o sea, para cambiarme de estado anímico, para ayudarme a mí misma a sentirme mejor. Váyase a ver una comedia para subirse el ánimo.
las mujeres, ¿verdad? Nos gusta mucho ir precisamente también al salón para refrescarnos, para ponernos. Al mall, tiene- para ver tiendas. pero sobre todo al salón tiene un poder enriquecedor, Las porque uñas. usted puede tener el peor día y de repente usted va al salón y hasta haces el pelo, ya usted se siente más bonita. Sí, Katy. exactamente. Y eso autoestima. Cuando se hace sus uñas también, cuando se hace Y sus ese uñas. masajito que te dan en la Claro, cabeza, claro. que te Por ayudan a la Yo preocupación. tengo un lema, todo yo eso. puedo estar con una colita, pero no con las uñas desarregladas. Ah, mira, Es váyase como a que la váyase a uña hacer- es la carta de presentación. presentación, Cuando es tú verdad, saludas, verdad, primero te ven las primero te ven manos. la mano, Exacto. cierto, claro. Katia, para muchas madres que tienen Teenagers, niñas como y yo. teenagers, exacto, ¿qué le aconsejas para que salgan al mundo esa mujer digna que está formando en su casa? ¿Qué le aconseja a esa mamá? Que la forme en todos los sentidos, que la formen en valores, que la forme en la fe, que la forme en hábitos, que la forme en habilidades y destrezas, que no la forme para depender del otro, ni tampoco para anular al otro, sino para participar con el otro. O sea, la dependencia es cuando yo dependo que el otro me asuma, pero no sé cuidar de mí mismo y espero que me rescaten y me quedo en posiciones donde a lo mejor el otro me rescata, pero también me abusa. Entonces, la dependencia no es sana. La codependencia es cuando yo dependo de que el otro dependa de mí. Entonces, yo soy la que es rescatadora, ando rescatando todos los locos que están por la calle, entonces me meto en lío, después me quejo, pero yo misma me metí en esa situación. Entonces, yo cuido del otro, pero no sé cuidar de mí. La independencia, ya yo aprendo a cuidar ahí de mí misma. Pero lo sano en una relación es pasar de la independencia a la interdependencia, que es que yo cuido de mí, tú cuidas de ti y ambos cuidamos de la relación. Excelente. Excelente. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y para ir cerrando vivimos en un país que lamentablemente el tema de la mujer es una situación, sobre todo en ámbitos domésticos, en abuso doméstico. Ejemplo, en nuestro país se encuentra realmente, lamentablemente, en los países que más abuso doméstico existe. Yo estuve leyendo un artículo en estos días con respecto a eso, que revelaba el Centro de Investigaciones de Políticas Públicas, que decía que República Dominicana registró 473.800 casos de violencia de género y violencia doméstica en 7 años. Eso desde el 2015 al 2021, hace menos de 2 años el registro. Entonces, ¿usted cree que el tema del abuso hacia la mujer o el abuso doméstico en la casa, ¿a qué se debe? ¿Se debe a la codependencia de la pareja o una falta de comunicación? ¿O por qué se trata a la mujer? ¿Por qué el hombre tiende a esta ocurrencia con la mujer, a responderle de esta manera? ¿A qué usted cree que se debe esta situación? Mira, hay que educar al hombre también, tú sabes, Sí. emocionalmente. A veces las mujeres tenemos mucho más destrezas verbales. Desde la niñez nos educan hasta los juegos, la Barbie y el Ken, y estamos ahí desarrollando una relación y después viene la familia, los niños, construimos la casa, el proyecto, todo, Sí. todo. Entonces los hombres en su juego casi no hablan o juegan a los carritos Y no. antes, en el Sí. pasado, O se la dejaban pelota. armas de fuego. Y es agresión, o sea, sacando, ¿verdad?, esa adrenalina o sea, y quizás en su catarse a través de esos juegos, pero no aprenden a hablar. Entonces, yo me río a veces con los hombres en la terapia porque la mayoría le tienen pánico a la frase de la mujer, vamos a hablar. Sí, es cierto, totalmente. Entonces le salen huyendo a eso. Esa frase es como que con una Es como- M16. No. A mí uno me mandó cuando era la época de Halloween. Mira el disfraz de terror. La frase, una camiseta con una frase de la mujer, vamos a hablar. Entonces, en realidad, muchas veces porque nosotras también las mujeres, o sea, como manejamos muchas cosas al mismo tiempo, podemos hablar, somos multitasking, podemos hablar, lo abrumamos. Entonces, el hombre congestionado, abrumado, impotente, que no tiene esa destreza para manejar tanta información, cuando se siente así tan estresado, explota y reacciona. Entre la espada y la pared. Y nosotras no paramos, no sabemos parar. Y hay una dinámica, o sea, se da una dinámica. Una dinámica es que los dos participan para que eso se dé. O sea, Sí. Wow. nosotras nos seguimos echándole, o sea, el hombre ya está, ¿cómo se dice?, congestionado, y nosotras le caemos atrás y todavía nos huye para evitarnos. No he terminado. Todavía nos huye para evitarnos y nosotros vamos y le abrimos hasta la puerta del baño.
Entonces, hasta que el hombre, ¿verdad?, explota y ahí viene, entonces nos victimizamos y ahí se da el círculo vicioso. Entonces él se siente más frustrado porque encima de eso se convirtió en el malo de la película cuando quería evitarlo desde el principio. Entonces yo siempre recomiendo que hagan, sobre todo las parejas, hagan una vez una cita a la semana donde se den un tiempo para conversar que no pase de 45 minutos, para que no lo agobie a ese hombre demasiado y no converse usted sola. O sea, si usted trae el tema, permítale al hombre escoger el lugar de disfrute y tráigale junto con el tema su propuesta. ¿Qué le propone a él en lugar de sacarle el currículum vitae y todos los fallos y errores que ha cometido? En el 1900 nada. O sea, traemos causa y solución. Sí, porque entonces lo criticamos, lo descalificamos y él también se defiende de sentirse ameno. ¿Cuál es el lugar también? Porque a veces las mujeres podemos ser muy descalificantes. Katia, tengo a es un tema que no terminamos. haciéndome más seña que un tráfico, pero no podemos terminar esta entrevista sin antes, primero agradecerle por el tiempo que nos regala y a todos nuestros oyentes también, pero sus activas redes sociales, por favor, compartirla con nuestros usuarios, al igual que los teléfonos de contacto, que sé que esta semana llamarán muchas personas a hacer nuevas citas. Muchísimas gracias. Bueno, pueden buscarnos en las redes en Katia Flores KFA, se escribe KATHYA, Flores KFA, y Centro KFA, que es el centro que dirijo, donde contamos con un equipo de profesionales que nos apoyan, y el WhatsApp del centro es 849-855-7307, 849-855-7307. Bueno, nosotros nos despedimos de esta entrega de sábado de consultas. Me encantó. Gracias. No sin antes reiterarles que nos reencontramos el próximo sábado con más contenido aquí a través de la más interactiva, esta Sol 106.5.